Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Le damos gloria al Señor porque Él es bueno, grande en amor, grande en misericordia y nos permite estar en su casa bendita para adorar, para bendecir el santo y bendito nombre de nuestro Dios. Le damos gracias al Señor, hermanos, porque nos permite estar en su casa buen número de hermanos para, hermanos, aprender esta clase, para estudiar esta clase, una clase muy preciosa que se titula La Palabra de Dios cita fuentes externas. ¿Qué quiere decir eso? Que cita otros libros que no han sido canonizados, otras fuentes de información que se acomodan directamente a la situación, al momento que se necesita para poder enseñar la palabra del Señor o respaldarla de una manera eficaz. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, para empezar esta clase y que el Señor sea quien nos vaya guiando, su Espíritu Santo nos unja para que podamos entenderla, me ayude a mí para poder, hermanos, compartirla con ustedes. Gloria al Señor. Aleluya. Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos gracias porque has sido más que bueno para con nosotros, sabiendo, oh Dios de gloria, que usted es el proveedor de la vida, que usted es el proveedor del tiempo, el proveedor de todo lo que nosotros necesitamos. Padre Celestial, gracias por el número de tus hijos, de tus hijas que ya están presentes. Traiga, Señor, con bien a aquellos que vienen en camino, oh Dios de gloria, a aquellos que no van a venir, Señor, pero que se van a unir, oh Dios de gloria, a través de las plataformas, oh Dios mío. Bendígales de igual manera. Sea con ellos, Padre Santo, para que puedan también poder estar con nosotros en esta clase. A su congregación aquí presente, Señor, denos la gracia para poder interactuar, oh Dios mío, y que podamos hacer de esta clase una clase muy amena, muy buena, muy bonita, Señor, y sobre todo que podamos aprender y poner por obra, oh Dios de gloria, lo que aprendemos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Josué 10, del 6 al 14, vamos a estar leyendo. Gloria al Señor. Josué, no. Capítulo 10. 10, 12. Sí. 12. Bueno, entonces nos vamos a ir por ahí. Porque yo quería agarrar un panorama poquito más mejor del texto. Pero vamos por el manual entonces. Vamos por el manual en Josué 10, 12 y 13 nada más. Amén. Gloria al Señor. Porque, hermanos, esto está muy bonito. Este evento es un evento único de esa magnitud. Gloria al Señor. Entonces leo uno yo y me ayudan ustedes con uno. Amén. Amén. Y nos vamos así de la siguiente manera. El versículo 12 del capítulo 10 de Josué dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Segunda de Samuel 1, 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Versículo 18. Y dijo: hijos de Judá, he aquí que está escrito en el libro de Jacer. Amén. El verso 19. Ha aparecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. Hechos 17, 28.
porque en él vivimos y nos movemos y somos como los que de vuestro propio fue también ha dicho, porque suyos somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Tito 1:10. Porque hay un hecho contumaz, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. El 11. A los cuales es preciso que tapar las bocas que donan por enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Bien, entonces, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malabestias, glotones, ociosos. Judas 11. Okay. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por los lucros en el error de Balaam y persiguieron en las violaciones de Coré. Fieras de Coré, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí mi Señor con sus santos millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Como ven, tenemos 5 diferentes citas de libros en donde nos vamos a estar basando. La primera, hermanos, es el evento aquel tremendo cuando 5 reyes se juntaron para pelear en contra de un solo pueblo. Y entonces, hermanos, ese evento se puso serio. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, le dijo a Josué: están en tus manos, yo te los entrego. Ve sin temor, porque te los voy a entregar en tus manos. Gloria al Señor. Ahora sí vamos a leerlo. Todo el relato bíblico en Josué 10 del 6 al 14. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién está disponible para que me lo lea? Amén, hermana Angélica. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué: el campamento en Gilgal. Ajá. Ya lo veo. No niegues. No niegues ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Aleluya. Y subió Josué a Galgal y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué:
no tengas temor Aleluya. de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Betrón, y los hirió hasta Acerca y Masreda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betrón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Amén. ¿Ahí, hermano? Hasta ahí está bien. Amén. Mire, hermano, qué tremendo. Ahora, imagínese usted este evento. Van a pelear contra 5 reyes unidos, porque los habitantes de Gabaón estaban, hermanos, como quien dice, en un tipo de miniatura en contra del ejército que venía a atacarlos a ellos. Y ellos mandan a pedir ayuda y le dicen: Josué, por favor, vente pronto, porque toda esta gente de los amorreos viene en contra de nosotros y nos van a hacer pedazos. Así es que, por favor, ven y ayúdanos. Y Dios habla a Josué y le dice: ve, porque yo los entrego en tu mano. Ninguno de ellos va a prevalecer en contra tuya. Y hermanos, si subió toda la noche, imagínense el esfuerzo de ellos. Caminaron toda la noche hasta llegar a Gabaón. Allá, hermanos, iban a enfrentar un ejército. Ahora, vamos viendo la valentía de estos hombres, porque él subió con toda su gente de guerra. La valentía de ellos, caminar toda la noche sabiendo que van a enfrentarse con un ejército grandísimo. Eran 5 reyes juntos. Imagínense cuánta gente venía en contra de los gabaonitas. Muchos, muchísimos. Pero Dios le dice a Josué: sube y ve, porque los voy a entregar en tu mano a todos. No tengas temor. Enfréntalos. Y yo los voy a entregar en tu mano. Y cuando ellos van, hermanos, a atacarlos, se topan con el ejército de Josué. Y ahí empieza lo bueno. Porque empiezan hermanos, a perder la guerra. Y Josué con su ejército encima de ellos, y los gabonitas también. Y esta gente, hermanos, empieza a huir. ¿Por qué? Porque ya la miraban perdida. Pero era tanta la multitud de soldados que venían en contra de ellos, que empezaron, hermanos, a salir corriendo, y Dios ya le había dicho a Josué que él se lo iba a entregar en su mano. Entonces, cuando lo van, hermanos, persiguiendo, Dios envía piedras, rocas del cielo para matar a los que ya iban, como quien dice, por la quebrada. Tremendo. Y fue una mortandad terrible de los que murieron por el granizo que Dios mandó. Ahora, cuando Josué lo va persiguiendo y él tantea que se le va a hacer de noche y no va a terminar, ahí está el milagro, hermanos, de cómo Dios obra. Con autoridad, con certeza, con seguridad. Y eso nos da a nosotros una gran enseñanza. Que el Dios que nosotros creemos, al Dios que nosotros servimos, es todopoderoso.
Amén. Imagínense, hermano, cuando Josué ve que se va a caer el sol y él no va a alcanzar a terminar la tarea, ordena. Le da orden al sol. Detente en Gabaón. Porque ahí es donde estaba la guerra. Ahí estaban peleando. Y a la luna también le da orden. Y le obedecen. Se pararon. Dice la Biblia que casi un día se paró ahí el sol y la luna. No se movieron. Y en la historia los científicos han descubierto que sí, en la historia del tiempo falta un día. ¿Y cuál es ese día? El día que Josué le dijo al sol, párate ahí. Amén. Mire qué tremendo, hermanos. Dios haciendo todo a favor de sus hijos. Y ellos pudieron terminar con el pueblo que Dios les había dicho que se los iba a entregar en su mano. ¿Por qué? Por perversos. Por montoneros, diríamos nosotros ahora en día, ¿verdad? Se unieron todos y dijeron, no, vamos a ir y los vamos a hacer pedazos, pues son pocos. Y nosotros somos muchos. Pero no contaban con que ellos tenían la gracia de Dios de su parte. Tenían la bondad de Dios de su lado. Así es que, hermanos, cuando uno tiene a Dios de su lado, cuando Dios está de parte de uno, mire, no hay diablo que lo pueda frenar. ¿Por qué? Porque es Dios el que está obrando a favor nuestro. Amén. Ahora, vamos, hermanos, a leer Samuel, segunda de Samuel. Aleluya. Y voy avanzando así porque quiero que lleguemos a los últimos 3 espacios que tenemos, a la parte 2 y 3 de, hermanos, que concierne más a nosotros, a la iglesia. Gloria al Señor. Vamos a leer segunda de Samuel 1 del 17 al 27. Aleluya. Si lo tiene, hermano Julito, se lo puede empezar a leer. Gloria al Señor. Segunda de Samuel, capítulo 1, 17 al 27. Y se lee así como está escrito: y enderezó David a Saúl y Jonatán su hijo con esta entretecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Ezequiel: ha aparecido la gloria de Israel sobre las alturas, como han caído los valientes. No anunciéis en Gadad, no deis las nuevas de las plazas de asociación, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, que inició lluvia, caiga sobre vosotros, ni seas tierras de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni las espadas de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, imparables de su vida, tampoco de su muerte, fueron separados, más ligeros eran los águilas que fuertes que más que los leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Amén. Y fíjese el 25 cómo dice, hermano. El 25 dice: como han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Mira, hermano, esta endecha que hizo David
no fue nomás así. Esa endecha fue con un dolor y un pesar en el corazón, aún sabiendo de que Saúl no lo quería. Saúl quería exterminarlo, quería que no existiera más. Pero la lealtad de David, hermanos, era más grande que las acechanzas de Saúl. ¿Por qué? Porque él, hermano, siempre estaba con ese temor de Dios, en que el ungido de Jehová había que respetarlo y había que amarlo. Aún a pesar de todas las cosas que él hacía, porque él ya se había apartado, se había desviado del mandato que se le había dado. A él se le dio ordenanza que reinara sobre Israel, porque Israel quería un rey como las demás naciones. Pero con el transcurso del tiempo, hermanos, el hombre perdió ese temor a Dios. Y aún a pesar de eso, que Dios ya lo había desechado, y Dios se había escogido otro rey, que iba a ser, después de Saúl, al rey David, hermanos, mientras Saúl estuviera ahí, David lo respetó como el ungido de Jehová. Amén. Y cuando él muere, fíjese la endecha que él hace, de sentimiento, de dolor, no solo de Saúl, sino de Jonatán, porque acuérdense que cuando Jonatán y David se conocieron, hermanos, el Espíritu los unió. Ellos se unieron y se juraron que iban a ser más que hermanos, que iban a estar siempre para defenderse el uno del otro. Y en esta ocasión, hermanos, David no pudo estar ahí para defenderlos. No pudo. ¿Por qué? Porque era diferente. Una guerra que pelearon ellos contra los filisteos. Pero la lealtad, el amor que David guardaba para el reinado de Saúl, para Saúl y su casa, era grande, hermanos. Era grande. Y con lo que concierne a Jonatán, él dice que su amistad de Jonatán le fue más dulce, le fue mejor que el amor de las mujeres. Fíjense hasta dónde llegaba el nivel de cariño que le tenía a Jonatán, el pacto que habían hecho entre ellos, porque ellos hicieron un pacto de estar siempre el uno para el otro, y esto no da cavidad a los que malinterpretan. Porque hay muchos que dicen, no, si en la Biblia dice que David tenía que ver con Jonatán, fíjense que es tremendo. Y la palabra tenía que ver, ya va con perversidad. Ya va demoníacamente diluida. Y no, como hombres, como amigos, como hermanos, más que hermanos. Así es como él expresa estas palabras acerca de Jonatán. Y le duele tanto la muerte de Saúl y la muerte de Jonatán, que él, hermanos, se invita a las mujeres que lloren por Saúl. Dice, lloren por Saúl. ¿Por qué? Porque era el ungido de Jehová. Cayó un gran hombre, un gran guerrero, un siervo de Dios, porque así lo miraba él, como el ungido de Jehová, un gran hombre. Y él pudo hacer esta endecha, hermanos, haciendo referencia a lo que Saúl fue, a lo que Jonatán fue. Gloria al Señor. Ahora, pasemos, hermanos, a Hechos. Y ahí ya entramos un poquito más en el meollo de esta clase. Gloria al Señor. Hechos capítulo 17, versículo 16 al 26. Aleluya. Hechos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Perdón, hermano, ¿hasta dónde?
hasta el 26. 10 Y versículos. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron a Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaba sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en la cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Dios el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si se necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Amén. 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Dice el que se leyó el 27, hermano, porque da una declaración Amén. profunda. Amén. Y los atenienses, esta era una gente que siempre estaban buscando y viendo y estudiando, Sí. y siempre queriendo conocer. Qué buena actitud de ellos, porque siempre querían conocer. Y si llegaba algo diferente, ellos querían saber qué era. Ajá. Y lo estudiaban y lo precisaban a manera de que se aseguraban que sí fuera cierto aquello. Y entonces Pablo, cuando llega allá, hermanos, él va observando, él va viendo, porque él quiere predicarle la palabra, quiere compartir el evangelio, él quiere llevar las buenas nuevas de salvación. Y caminando por las calles de la ciudad, él miró que eran bien religiosos, Sí. súper religiosos. Y hasta tenían en la ciudad un muro donde nombraban sus dioses. Y por aquello por lo que no sabemos, tenían una inscripción también que decía al Dios no conocido. Porque, ¿verdad? Pero era Dios ya haciendo las cosas, hermano. Aleluya. Dios ya llevando a cabo su propósito. Amén. Y él, hermanos, porque Pablo era un hombre bien preparado. Pablo era un hombre estudiado. Y aparte de eso, ungido con el Espíritu Gloria Santo. a Dios. Era un hombre a quien Dios había apartado para llevarle las buenas nuevas a los gentiles. Amén. O sea, no era cualquier hombre. No era alguien que lo agarraron así de repente y ok, ve a predicar. No. Dios sabía, hermanos, que le iba a ser útil. Amén. Por eso le dijo ¿quién fue? A Ananías. Le dijo, ve y ora por él porque instrumento útil me es este. Pero él es malo, Señor, no le hace, tú ve y ora porque ya lo cambié. Ya no es malo, ya es bueno. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, cuando él ve esta inscripción en el muro de religiones, de ahí se agarra. Y él agarra la idea, el Espíritu Santo inmediatamente. Esta es la oportunidad y aquí es donde te vas a agarrar para darles el mensaje.
Y de ahí se agarra, porque él empezó a hablarles y dijeron, ¿y de qué se trata? Vamos viendo, explícanos, porque nosotros sabemos tanto y que lo que tú vienes hablando no lo sabemos. Y como a ellos les encantaba saber, les encantaba a ellos oír de cosas nuevas para estudiarlas, para verificarlas. Y Pablo, hermanos, sin perder la oportunidad, empezó. Así como Dios estaba interesado en comunicar su mensaje de manera efectiva, también lo estaba el apóstol Pablo con su mentalidad misionera. Un ejemplo destacado es su discurso a los atenienses en Hechos 17. Después de su visita a los bereanos, a los de Berea, Pablo viajó al histórico centro cultural de Grecia y predicó a Cristo en Atenas. Citó una inscripción de una estatua pagana para hacer la transición de las creencias errantes de su audiencia a la verdad. Podemos aprender mucho si consideramos cuidadosamente cómo podría funcionar en un contexto moderno el uso que hace Pablo de una fuente no bíblica para compartir el evangelio. Si se fija, hermanos, en lo que leímos antes, se menciona el libro de Jaser. Y el libro de Jaser, hermanos, no lo tenemos en la Biblia. Eso quiere decir que ese libro no entró en el canon bíblico. Entonces, pero eso no quiere decir que no tiene historia. Tiene mucha historia de lo que sucedió antes. ¿Por qué? Porque tiene historia desde que el pueblo salió de Egipto y tiene historia hasta del rey Saúl y todos los reyes en el libro de Jaser. Así es que, hermanos, si usted quiere saber más que lo que tiene ese libro, consígalo o bájelo en internet y léalo. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues tiene historia. Y tiene mucha historia interesante que no entró en el canon bíblico, pero sí tiene historias interesantes como el libro de Enoch y otros libros que son apócrifos. No entraron en el canon, pero no dejan de tener buena información. Así es que el apóstol Pablo se preocupó de cómo meterse en los de Atenas para poderles enseñar la palabra de Dios. El trasfondo personal de Pablo lo preparó de manera única para ser el principal apóstol al mundo griego. Su ciudad natal de Tarso era un centro multicultural y su familia de alguna manera había logrado la tan deseable ciudadanía romana. Los eruditos debaten si Pablo había recibido una educación greco-romana clásica, además de su educación hebrea, en la tradición farisaica, o si simplemente había adquirido sus habilidades retóricas en interacciones culturales menos formales. Y que yo pienso que sí había, hermanos, agarrado su educación a la alta escuela, no así nomás, porque Pablo sabía, hermanos, varios idiomas. No solo sabía uno o dos, sabía varios. Entonces, dice, de cualquier manera era un comunicador persuasivo en el contexto greco-romano. Estaba completamente preparado para participar en la sociedad de debates en Atenas y otras ciudades griegas. Acuérdense de que estamos diciendo de que ahí era gente inteligente, era gente que le gustaba saber, no así como yo que oigo algo bueno y nomás ahí poquito le saco y ahí lo dejé por la paz. Ellos no, ellos se metían
hasta que sabían exactamente de qué se trataba, donde se unía a las discusiones del mercado y proclamaba las buenas nuevas de Jesucristo. En Atenas el mensaje de Pablo intrigó tanto a los filósofos que hicieron arreglos para llevarlo. Imagínense, hermanos, tanto a ellos les interesó el asunto que dijeron: a este hombre tenemos que llevarlo al centro cultural para que dé clases, ¿verdad? A llevarlo que hablara en el Areópago. Ahí, hermanos, no cualquiera entraba, no a cualquiera llevaban a hablar. El que iba a hablar ahí tenía que saber qué era lo que estaba hablando. Y a él lo llevaron para allá. Esta palabra significa colina de Ares. Se usa tanto para una colina prominente como para el consejo que celebraba ahí su reunión. En sus palabras de apertura, Pablo inmediatamente conectó el evangelio con la herencia religiosa de la ciudad, el Dios no conocido. En el versículo 23 leímos eso. Dice que adoraban con observancia era el mismo Dios que él les podía dar a conocer. Pablo procedió a presentarles al único Dios que era tan diferente y muy superior a los demás dioses. Mire qué bonito, hermanos, cuando uno estudia, cuando uno indaga, tiene la facilidad, hermano, de meter el evangelio a como dé lugar a quien sea, aún a los filósofos, porque, hermanos, los filósofos es gente que sabe y que tiene sus propias creencias, que tiene sus propios dogmas. Ellos dicen: no, yo creo en esto y en esto es lo que yo creo, y para que lo saque de ahí es bien difícil. Pero Pablo se les metió, hermanos, con su misma filosofía y les metió el evangelio. A manera que ellos se interesaron y dijeron: no, hay que llevarlo a una reunión grande, donde están los inteligentes, los intelectuales, para que nos hable de estas cosas que nos viene a comunicar. Qué tremendo, hermanos, cuando el hombre de Dios es usado por el Señor grandemente. En el mismo capítulo 17, vamos a leer nuevamente el verso 27 al 32. Dice así: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Miren qué bonito cómo se les mete el apóstol. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, ahí les mete la palabra, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. ¿Cómo podemos pensar que el Dios Todopoderoso es eso? No, les enseña que no. Y como ellos son filósofos, son entendidos, ellos se dan cuenta de qué está hablando Pablo, de alguien diferente, de un Dios todopoderoso. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Aleluya. Por cuanto han establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, cuando oyeron esto de los muertos, dijeron: un momento, ¿cómo? Díganme, ¿cómo?
Y el apóstol Pablo, hermanos, tuvo la oportunidad para enseñarles la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, al cual Dios levantó de entre los muertos. ¿Para qué? Para que se cumpliese la Escritura, hermanos, y para que pudiéramos nosotros tener esa confianza y esa libertad de predicar al Señor con toda autoridad, a sabiendas de que esto es real, no es un cuento, como muchos libros históricos, hermanos, que la gente escribe, seculares, ¿verdad? Esto no, esto es algo diferente y totalmente cierto. Gloria a nuestro Dios. Dice, Pablo siguió la dirección y el corazón de Dios al expresar las buenas nuevas de Jesús en términos con los que los filósofos atenienses pudieran relacionarse. Incluso citó a sus propios poetas para demostrar su punto. La expresión linaje suyo somos proviene de un poeta estoico llamado Arato, 300 años antes, quien tal vez citó a Cleantes, otro filósofo estoico, 330 a 230 antes de Cristo. Pablo no respaldó la cita estoica, sino que la usó para respaldar su propio punto, que el Dios vivo desea que nosotros, la creación de sus manos, le busquemos. Citó la cita, hermanos, de un libro secular, de alguien que habló sabiduría que había, hermanos, obtenido, pero no para darle resaltancia o para darle relevancia al punto del poeta, sino para poder explicarles que el Dios que él les estaba predicando, un Dios vivo, todopoderoso, que quiere que la creación de sus manos le busque. Amén. Para que le puedan adorar. ¿De qué otra manera trató Pablo de involucrar a estos filósofos? Claramente enmarcó el pecado que ofende a Dios como ignorancia. Fíjense que no les digo de otra manera más directa o más ofensiva, sino que les digo ignorancia. Dios pasó por alto. O sea, a Dios ya no le interesa la ignorancia, sino que Él lo que quiere es que le conozcan y que le busquen. La palabra griega que usó habría resonado con estos amantes de la sabiduría. Este versículo se remonta al comienzo del discurso de Pablo, donde se adora ignorantemente al Dios no conocido. Es por tal ignorancia que Pablo llamó a los atenienses al arrepentimiento. Su asociación de ignorancia con idolatría también tendría sentido para los filósofos estoicos, quienes desdeñaban a aquellos en su propia cultura que pensaban en los dioses en términos tan materiales, concebían a Dios como un principio de vida o fuerza en la naturaleza, no el Dios personal y redentor que cuida y desea una relación con la humanidad que Él creó. Pablo se esforzó para construir puentes y presentar el Evangelio de una manera que su audiencia pudiera comprender, pero sin comprometer la verdad. O sea, él usó los términos que ellos sabían, pero sin comprometer la verdad de Cristo. Él pudo haber anticipado que la predicación de la resurrección convirtiera algo al interés de su audiencia en desdén de estos filósofos griegos. Habían
apreciado un argumento a favor de la inmortalidad del alma. Pero una resurrección corporal no le había traído. Pablo no cambió su mensaje para hacerles más aceptable para sus oyentes. La contextualización sólida preserva la verdad mientras la expresa en términos que se relacionan con la audiencia. O sea, de manera, hermano, que ellos pudieran escuchar la palabra de Dios pura, sólida, sin adornos, usando las modalidades que ellos tenían. Porque de otra manera iba a ser un poco difícil. Si no usaba la forma que ellos tenían de vivir, de actuar, de saber, de conocer, de interactuar con los demás. Porque, hermano, los filósofos son tremendos. Si usted se fija, hoy en día hay unos filósofos que están tremendos. Y algunos de ellos que se hacen llamar cristianos, hermanos, hacen tantas cosas fuera de la escritura usando la escritura. Así es. Tremendo. Sí. Por eso es que nosotros tenemos que conocer para saber de qué se trata. Y en el Evangelio, hermanos, hay cosas que nosotros debemos de practicar, debemos de tener siempre en mente y en el corazón para poder ponerlas por obras. De manera que Pablo, cuando mandaba las cartas a los siervos y les mandaba instrucciones, se las hacía, hermanos, específicas. No andaba dándole vuelta. Así como él lo practicaba, así lo mandaba a los demás. Y podemos ver nosotros en Tito cómo el apóstol Pablo le manda a Tito cómo debe de hacer en la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque en la iglesia había unas cositas que no estaban caminando bien. Por gente que, filósofa, es que yo creo esto. Es que yo pienso que así debe ser. Momento. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso. Es lo que la palabra de Dios dice. Amén. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Hermanos, es lo que nosotros tenemos que creer y hacer. Amén. Gloria al Señor. Tito, capítulo 1, del 7 al 14. Aleluya. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judíacas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Amén. Wow. Amén. Aleluya. Mire qué tremendo, hermano. Amén. El apóstol Pablo específicamente le dice a Tito lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque había gente, hermano, que estaba fuera, llamándose a ser cristiano, porque estaban en la iglesia. ¿Y qué era lo que ellos decían? No, si es cierto, está bien. Jesús, ok, está bien, el Mesías. Pero también
hay que cumplir con la ley. Díganme. ¿Cómo le puedo decir? ¿Cómo hay tanto, por no conocer la palabra de Dios, engaño en que las iglesias, según iglesias cristianas, que se nombran cristianas, engañan a personas? Nada menos los vecinos de ahí de enfrente. Yo les he estado hablando, pero ayer sí derramó la copa, ¿verdad? Lo que ellos sentían en su corazón. Ella dice que ella no tiene nada con otras, venir a otra iglesia, pero lo que a ella no le gustó, que le invitaban, le insistían que fuera a una iglesia, pero cuando fue, dice que se lo rodearon los pastores, dice ella, dice, y uno me decía por aquí, cállate, cállate, dice, y otro me decía, llora, llora. Entonces yo lo estaba escuchando, y entonces ya terminó de hablar eso, dice, y mi hijo, desde 16 años, dice, lo invitaron a una iglesia, pero dice, era un muchachito que venía de la escuela a estudiar la palabra y se terminaba y se iba, dice, a predicar, a llevar la palabra. Dice, pero llegó hasta los 18, 19 años, cuando dice que lo invitaron a una quinceañera y querían que él fuera el compañero de la jovencita. Y en la iglesia no le permitieron que fuera, que porque ellos no se podían juntar con otras personas, que no fuera la iglesia de ellos. Pero el muchacho se empezó a abrir los ojos de que miraba que algo no estaba trabajando bien, porque decía que ahí les exigían que de su trabajo dieran el diezmo o dieran lo más que pudieran. Entonces él trabajaba, pues un estudiante trabaja que tanto dinero gana, y él le decía que tenían que entregar el diezmo. Y él duró así hasta los 23 años trabajando, dando el diezmo y todo eso. Pero dice que ahí nadie sabía qué pasaba con el dinero. Y el mentado pastor de ahí trajo una familia de su tierra y les compró casa a la familia que trajo. Y pasaron 2 años y esos estaban en la iglesia sentados, bien vestidos, comiendo y nada y no trabajando. Y toda la iglesia pagando la casa de los que compraron. Y el muchacho dijo, ¿qué está pasando? Porque yo voy a estar trabajando, dice, para otros que no trabajan, dice, muy vestidos, dice, y yo estudio y trabajo. Dijo, no, algo está pasando. Y él quiso hablar y no dejaron hablar porque ahí no se sabía qué pasaba con el dinero, nada. No se puede. Y entonces el muchacho dijo, pues lo siento, pero yo me salgo porque no les voy a estar manteniendo otros que no están haciendo nada. Y yo que ando por las calles, dice, predicando y trabajando. Dice, y ellos no hacen nada, dice, pero no entiendo por qué. Dice, los trajeron, les compraron su casa, dice, muy a gusto. Dice, ¿y quién los que estábamos pagando? Los tontos, dijo el muchacho. Mire, por ese tipo de actitudes y esas acciones, hermanos, hay tanta gente que no quiere saber nada del Evangelio. Sí. Pero hay una diferencia entre el Evangelio y ese tipo de iglesias. Exactamente. Porque no todas las iglesias que se dicen ser cristianas son cristianas. Yo le expliqué. No todas. Y yo conozco al muchacho, yo no sabía que tenía esa historia, vamos a decir. Tremendo. Ella, yo la invitaba y decía, sí, doña Mari, ay, voy un día. Tremendo. Pero nunca me había explicado el por qué. Y ahora entiendo, porque como dice usted, hay tantas personas dañadas que podrían ser unos buenos miembros de una iglesia, pero lamentablemente han sido adoctrinados en erróneo. Por las iglesias esas. Mire, a mí estaba hablando yo con un joven, un señor, y me estaba diciendo, él tiene un DJ, y él va y toca la música que le piden los clientes, ¿no? Y dice que él no le gusta agarrar cuando iglesias lo quieren contratar, porque ha tenido 3 malas experiencias. La última de ellas me dice que lo contrataron para una quinceañera de una iglesia y estaba en el salón y el papá de la niña le dice, varón, asegúrese por favor que me trae música cristiana 100%. Y él dijo, sí, yo sé, si
se trata de una quinceañera en una iglesia, yo sé que tiene que ser una música. Bueno, él se fue preparado con todo su cargamento de música, ¿no? Y empezó, y como a la hora de estar poniendo música cristiana, se acercó una señora pariente de la quinceañera y, oiga, le dice, disculpe, ¿y no tiene música de Aniceto Molina? Supuestamente una hermana, ¿no? Supuestamente. Y él fue y habló con el papá de la niña, le dice, oiga, vienen y me preguntan que si tengo música de Aniceto Molina y de acá. Y el hombre le dice, ¿y qué espera? Póngala. Y dice, mira, me dijo, de ahí en adelante una bailadera. Mi hijo, el que le estaba ayudando, el hijo de él, le digo, ¿sabe qué, papá? Si vuelves a agarrar una fiesta de estas, yo no te voy a ayudar. Hazla tú. Porque a mí me da vergüenza que digan que son cristianos y mira cómo están. Tremendo, hermano. Sí. Y de esas iglesias hay montones. Y por culpa de esas iglesias es que mucha gente dice, no. No me quieren. Yo no tengo nada contra Dios, pero contra la iglesia sí, mucho. Cierto, sí dicen. Y empecé una iglesia donde se predica la sana doctrina. Y hermanos, se hacen los cultos para Jehová. Y lo hacemos con todo el corazón y con toda nuestra dedicación. La gente dice, no. Lamentablemente. Por esos malos testimonios. Exactamente. El domingo pasado les contaba del pastor que solo su familia puede ministrar. Ellos cantan, predican, lloran, recogen la ofrenda, la cuentan y se la embolsan. Tienen años colectando para hacer una iglesia. Años, hermano. ¿Y dónde está la iglesia? No hay iglesia todavía. ¿Y todo ese dinero? ¿Dónde está? Porque siguen pidiendo como si estuvieran empezando. O sea, por ese tipo de iglesias y por ese tipo de administración es que mucha gente no quiere. Y el apóstol Pablo, ¿qué le dijo a Tito? Te encargo que me los encares. Repréndelos. Échalos para afuera si no se convencen. Así es. Si no cambian de idea y de actitud, si no se entregan a Cristo con todo el corazón, échalos para afuera. ¿Por qué? Porque, hermanos, especialmente le dicen los que judaizan, ¿qué era lo que esta gente hacía? Les enseñaba y les decía, tienen que aceptar a Cristo, pero tienen que cumplir con la ley. Y para empezar, tienen que circuncidarse. Por ahí vamos a empezar, circuncídense. Sí, nosotros, ¿por qué no vamos a circuncidar? Si nosotros no somos judíos. No, pero si quieren tener la salvación, tienen que hacerlo. Y empezaban con su letanía. Porque Moisés y le enseñaba todo. Así es que hay que aceptar a Cristo y hay que circuncidarse y hay que cumplir con la ley y hay que hacer esto y hay que hacer aquí, hay que hacer allá. Y el apóstol Pablo dijo, entonces ¿de qué sirve la gracia? ¿Para qué está la gracia? En vano murió Cristo. Y a los que refutaban la resurrección, hermano, porque había gente que también decía, no, la resurrección, no me vean con eso. El apóstol dijo, si no hay resurrección, entonces en vano predicamos. Entonces no estamos haciendo nada. Porque si nosotros predicamos que Cristo resucitó y Cristo no resucitó, ¿qué es lo que estamos predicando? Nada. Pero en realidad Cristo resucitó de entre los muertos y Él está vivo. Y ese es el mensaje que nosotros llevamos y es el mensaje que nosotros predicamos. Amén. Diga, hermana. Sí, hermano, hablando de los problemas que hay en las iglesias. Es duro, hermano, pero la misma Biblia dice de que todo aquel que le sirva de piedra de tropiezo para que no vean y no crean en la verdadera palabra de Dios, pues también tendrán su recompensa. Oh, sí. Amén. Sí, amén. Porque, eso es duro, hermano. Dice que más te vale no haberme conocido. No haber nacido. Ajá. Fíjese. Sí, porque yo conozco también historias semejantes a las que el hermano García está diciendo, que nos han platicado y del pastor,
supuestamente es pastor. Que uno no es nadie, ¿verdad?, para juzgar a las personas. Como digo yo, a veces tenemos pláticas y decimos, Sí. ¿por qué fulano hace esto y esto? Digo yo, pues, lamentablemente es duro reconocer de que hay personas así, pero no somos nadie para juzgar o para decirle toca esto o mandar a X persona, ¿verdad?, a cierto lugar. Allí solo Dios es el que va a Dios ver es. con ellos en aquel día y pedirle a Dios por ellos para que el Espíritu Santo les haga ver y les abra los ojos en que lo que están haciendo no está bien. Al ser humano se le hace fácil mandarlos de una vez Ajá. allá. Ya, dice, este mejor allá de una vez. Pero Es que a veces no sirven dar de iglesia en iglesia, buscando la mejor iglesia o la iglesia perfecta. Es que nunca van a encontrar una iglesia perfecta. Así es. Entonces, yo voy a la iglesia y ya traigo una clase de doctrina o como la ministran, voy ahora, ya quiero que en otra iglesia donde voy, que haga lo mismo. Yo me hice ciudadano con una amiga que iba a la iglesia sabatista. Y yo llegaba, pues, ya en sus medios el viernes en la noche y era sábado, el viernes ya cuando comenzaba, pues, el sábado cuando ya no era sábado. Entonces, daba mi grabación, llegaba a dar la clase. Y fui a una iglesia, sí, a una clase como nosotros, en esta escuela dominical, le decían escuela sabática, sabatita. Entonces, comenzaron a hablar de que no podían trabajar el sábado. Y estaban cocinando. Entonces le digo yo, entonces, ¿por qué están cocinando? si no puede. Pues, el caso es que mi amiga tuvo su niño y me invitó para la presentación. Yo fui, yo ya estaba aquí, en esta iglesia. Y fui. Entonces, de ahí me invitó que lo iba a bautizar por la iglesia católica, lo siento, mijo. Y ahí ya. No. Ahí Con sí, permiso. ahí sí no te acompaño. Y en cierta ocasión en el patio iba y comencé a realizar una agendita que tal que fue José Luis conmigo, lo fuimos a visitar. Y me dijo la que iba ahí, yo no sé si mi hermana Romero, que acuerdo cuando iba a venir unos títeres cristianos. Sí, amén. Entonces ella tenía el niño, lo invité yo y no vinieron. Entonces ella me dijo, ahora tiene que realizar el proyecto, la tiene que estar en inglés, pues me arrepentí. Yo me salí, conocí a mi vieja y fui a decirle que cuál era la verdad, porque ellos movían las sillas así. Cuando movían así comenzaban a bailar. Y llevaban sudaderos para sudar. Wow. ¿Sí? Estaban mal. El caso que ya lo dejé visitar, después fue cuando mi hermano Orlando visitó unos payasos y él era el payaso. Y me conoció él porque el hermano Orlando recibió el payaso de Nuevo Estar. Esa usted lo conozco yo. Pues ¿sabe qué? Le dije, va a conocer mi iglesia. Y Aleluya. lo que aquí se hace, yo le aconsejo, eso haga usted también. Es que la iglesia es para la palabra de Dios, Sí. para eso. ¿No? Para poder, hermanos, nosotros aprender de la palabra de Dios. Un minuto. Un minuto. Medio Rapidito. No, es verdad de que cuando uno está empezando los caminos del Señor, uno primeramente tiene que pedirle a Dios a que Dios nos indique a dónde verdaderamente está la palabra verdadera. Porque yo soy una persona también que yo le conozco todo el valle de todas esas iglesias buenas y malas, de todas. Porque yo andaba como cirquera, pero en cada iglesia que me metía no había nada que a mí me llenara mi corazón, que sintiera lo que yo andaba buscando, hasta que gracias a Dios me encontré en la iglesia bautista de San Vale y de allí brinqué a Fuente de Vida y gracias al Señor porque aquí estoy. ¿Por qué? Porque encontré la Lo que buscamos. doctrina, como dijo el La que pastor, quería. la doctrina Sana. sana Pura. doctrina. La encontré, la sana doctrina, donde verdaderamente yo sentí lo que Gloria a Dios. encontré, lo que yo andaba buscando, y hasta ahorita, Gloria al gracias Señor. al Señor, porque el Señor me puso en un lugar donde, gracias a Dios por mis pastores, que son los que Amén. me han ayudado, y hasta ahorita yo permanezco por la gracia Gloria a de Dios. Dios y porque he recibido buen testimonio
de los Gloria al Señor. pastores, porque en lo que yo anduve, yo miré tantas cosas, que si yo hubiera sido otra, yo no estuviera aquí, sino solo Dios sabía dónde andaba. Pero gracias a Dios y a mi pastor, que Dios los puso, Dios los usó para... los usó, y el Señor que ya me tenía preparada para estar en un lugar. Así Gloria a que Dios. gracias a Dios, pero que tenemos que cimentarnos. No, Amén. aunque lleguemos que está bonito y seguimos No, pagando, no. Tenemos hay que plantarnos. cimentarse en la palabra Amén, hermano. del Señor. Ah, gracias a Dios. Ok, ya, tiempo se me fue. Amén. Quería Aleluya. seguir, pero ya estuvo. Hermanos, la siguiente clase, por favor, estúdienla. Estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hermano, estúdienla, por favor. Lea las lecciones de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Léalas, hermanos, para interactuar, hermanos, acerca de esto, porque es una clase muy preciosa. Como la clase de hoy, se usaron, hermanos, libros no bíblicos para dar instrucciones bíblicas. Gloria al Señor. Y hoy, hermano, una pregunta extra de la clase. Todos saben que el ángel le habló al apóstol Juan y le dijo que le mandara mensaje a 7 iglesias de Asia Menor. ¿Quién sabe cuáles son esas iglesias? Las 7. El que me las diga en orden. Las 7, claro. Sí. Ah, yo creo que una iglesia. Pues, Hay que estudiar. Hay que estudiar. Aleluya. Eso es para motivarlo, hermanos, a que estudien. El próximo domingo van a haber preguntas acerca del Espíritu Santo para que estudie. Para que estudie. Y como siempre va a haber algo para el que hacerte. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a orar para despedirnos. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido terminar esta clase, hermanos, y esperamos que pongamos atención, hermanos, a lo que hemos estudiado, para poder llevar la palabra a las personas que no han podido tener el privilegio de sentir lo que nosotros sentimos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, grande en amor y en misericordia. Gracias, Cristo amado, por permitirnos llevar a cabo esta clase, oh Dios, preciosa clase, Señor. Gracias por tus hijos, por tus hijas, Señor, que amablemente interactúan, oh Dios mío, en la clase, oh Dios de gloria. Bendíceles en gran manera a aquellos que están en las redes sociales, Señor. De igual manera, dale de tu bendición. Provee, oh Dios de gloria, la manera de poder llegar a tu casa bendita para adorarte, para bendecirte, para glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya.